estamos ubicados, acabamos de leer la porción de la escritura que estaremos meditando durante esta mañana. Esta predicación o sermón se titula La justificación por la fe. La justificación por la fe. Y estaremos viendo Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Recordemos que en los versículos 9 al 20, iglesia, hemos considerado la universalidad del pecado y de la culpa y la corrupción total del hombre. ¿Recuerdan cuando vimos no hay justo, como dice la escritura y lo acabamos de leer, no hay justo ni aun uno? Ahí aprendimos la culpabilidad universal de todos los hombres, pero también veíamos la corrupción total del hombre, su depravación total a causa de la caída, ¿verdad? Y ahora estaremos viendo con la ayuda del Señor los siguientes versículos. Y quisiera repetir algo que mencioné en el sermón anterior. En mi opinión, hermanos, Romanos capítulo 3 es uno de los capítulos más importantes de todas las sagradas escrituras. Es fundamental este capítulo, hermanos, por el contenido que hay aquí, la riqueza. Por lo que Pablo menciona acá, guiado, llevado por el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante Romanos capítulo 3 y especialmente los versos que veremos hoy? Porque acá se nos responde la gran interrogante y pregunta de cómo puede justificarse el hombre delante de Dios. ¿Recuerdan que vimos un pasaje de Job, donde Job siglos antes hizo esa pregunta? ¿Cómo podrá el hombre justificarse delante de Dios? Y lo primero que Pablo nos respondía en los versículos 19 y 20 que estuvimos viendo, hermanos, es que él responde primero diciendo, les diré primero cómo no es justificado el hombre, ¿verdad? ¿Y cómo no es justificado el hombre? Por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto de la ley? Quiere decir la observancia de la ley o las obras o los logros o los méritos de los hombres. Y a continuación lo que veremos en esta ocasión es cómo sí puede ser justificado el hombre. ¿O será que el ser humano está completamente perdido, sin ningún tipo de esperanza con respecto a la salvación? No, hermanos, veremos que solo existe una forma, un camino, un medio, y eso es lo que Pablo con sumo cuidado nos va a describir a continuación. De modo que si tú eres cristiano, hermano, o si hay alguien acá que no lo es, yo te ruego que oigas con mucha atención estos versículos que vamos a considerar. ¿Por qué? Porque literalmente tu vida o tu destino eterno depende del contenido de estas líneas que estaremos viendo. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. De modo que ese es nuestro primer punto, el evangelio de la justicia de Dios. Ahora a continuación el apóstol Pablo va a hacer un contraste, porque él viene hablando de ¿qué? Recuerden, de la ley. Nadie podrá ser justificado por las obras de la ley, pero ahora a continuación va a ser un contraste. Por eso él dice las palabras, pero ahora aparte de la ley. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Ahora, algo importante, hermanos, es que este evangelio que está acá claramente expuesto ha sido plenamente revelado. No que no existiera desde el principio, siempre ha estado, sino que
a partir del Nuevo Pacto y del Nuevo Testamento, obviamente se va volviendo cada vez más claro. Recordemos que nosotros creemos en el carácter progresivo de la revelación especial de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que desde Génesis está la revelación escrita de Dios, pero esa revelación fue progresando en cuanto a su claridad en la medida que fue avanzando los tiempos y los relatos bíblicos. Por eso acá dice el texto, testificada por la ley y los profetas, pero ahorita veremos un poco más de esto. Pero ahora lo que quiero resaltar es que el evangelio es el evangelio de la justicia de Dios. Tiene que ver con este atributo de Dios. No podemos separar el evangelio de este atributo de Dios. No se puede concebir, entender y menos aún creer en el evangelio sin considerar la justicia de Dios, porque ya lo vimos, recuerdan, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1:17. De modo que el evangelio es el evangelio de la justicia de Dios. Quiero que notemos, hermanos, cómo en 3 versículos de nuestro pasaje se dice que se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Sí lo pueden notar? Versículo 21. Pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿para qué? Para manifestar su justicia. Verso 26. Con la mira de, otra vez, manifestar en este tiempo su justicia. Dios ha querido revelar su justicia. Su justicia brilla con más claridad en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos y amigos? Porque es la justicia de Dios, este atributo, lo que llevará a muchas personas a la condenación, porque Dios juzgará a cada quien conforme a su qué, a sus obras. Pero también es la justicia de Dios en Jesucristo la que llevará a la vida eterna a muchos otros también. Por eso es que el evangelio es el evangelio de la justicia de Dios. Y repito, no podremos entender correctamente, ni creer, ni aferrarnos al evangelio si no lo conectamos con la justicia de Dios. Porque precisamente allí en el evangelio, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el amado, Él está recibiendo precisamente ¿qué? El pago por los pecados de su pueblo. Allí se estaba haciendo una justicia. En la cruz de Cristo estaba satisfaciéndose la justicia de Dios. Cuando el Hijo de Dios gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí Dios estaba haciendo justicia. Cuando Dios lo trató como pecador, Dios estaba haciendo justicia. Cuando el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, allí Dios estaba haciendo justicia. Cuando el Hijo de Dios estaba bebiendo la copa de la ira de su Padre, allí precisamente su justicia estaba siendo satisfecha. Ahora el versículo 21 menciona lo que hablábamos ahorita. Este evangelio ha sido prometido desde el principio, dice el texto, testificada por la ley y por los profetas. Recordemos, hermanos y amigos, que cuando el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento, una manera de llamarlo en el Nuevo Testamento es como la ley y los profetas. El Nuevo Testamento habla así del Antiguo, lo generaliza de esa manera, la ley y los profetas. Y este texto nos dice que la ley y los profetas anunciaron de antemano este evangelio. Solo por dar un ejemplo del testimonio del Antiguo Testamento, quisiera citar Salmo 32, versículo 1 al 2. Salmo 32, versículo 1 y 2. Dice allí,
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Incluso este pasaje, Salmos 32 del 1 al 2, es un verso que Pablo va a citar en el siguiente capítulo, en el capítulo 4. Pero quiero que notemos lo siguiente, hermanos. Este salmo es de David y cómo desde el Antiguo Testamento Dios estaba revelando cómo justificaría al hombre. Hay una conexión grande entre el Salmo 32, versículo 1 y 2 y Romanos capítulo 3. Es como si David siglos antes en 2 versículos estuviera resumiendo lo que Pablo en Romanos 3 iba a estar ampliando con mayor profundidad. Él habla aquí de que, hermanos, ustedes pueden notar la doctrina de la justificación por la fe en este salmo, en estos versículos. Claro que sí. ¿Qué dice acá David? Que bienaventurados, felices y dichosos son aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cubiertos. Bienaventurados y felices aquellos a quienes Dios ya no los considera culpables, sino justos. Por supuesto, es una justicia fuera de nosotros, externa de nosotros. De manera que la ley y los profetas, de manera repetida, prometieron y anunciaron el evangelio de la justicia de Dios. Ahora concentrémonos en el verso 22, Romanos 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero que por un momento y unos minutos consideremos, hermanos, el medio. El medio es la fe. Lo notan en el versículo 22, la justicia de Dios, ¿por qué? Noten que ahí está la palabra textual, por medio de la fe. Versículo 25 también, a quien Dios puso como propiciación por medio. ¿Qué quiero comunicar aquí, hermanos y amigos? En el verso 22 que acabamos de leer, el evangelio está siendo presentado en su esencia, en toda su pureza. Pablo está llegando acá a la esencia misma y al corazón del evangelio, ¿verdad? Entonces, Pablo, según lo que hemos venido leyendo, si el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, si no se puede salvar a sí mismo, si ningún otro mortal le puede salvar, entonces ya no queda esperanza. Ahí va a empezar a dar las buenas nuevas el apóstol. ¿Cuál es la única esperanza, hermanos? Vuelve a leer esa cita. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Escucha estas palabras, hermano y amigo, y regocíjate en gran manera, porque allí está la salvación de nuestras almas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta, iglesia, es la respuesta a la pregunta de Job. ¿Cuál era la pregunta de Job? ¿Cómo puede ser el hombre justificado delante de Dios? Pablo responde, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre no se puede justificar, que el hombre solamente puede ser justificado. ¿Notan la diferencia entre justificarse y ser justificado? La salvación es algo que solamente se puede recibir, no se puede lograr ni alcanzar. Solo se puede ser salvo por medio de la fe en Jesucristo.
Y aquí está el medio, por medio de la fe. ¿Esto que nos enseña, hermanos? Que la fe es el qué, el instrumento, el vehículo, el canal por medio del cual recibimos la salvación. Pero es necesario hacer una claridad. La fe no es la base ni el fundamento de la justificación, de la salvación. Hay una gran diferencia entre un fundamento y el medio o el instrumento. Y la Biblia nos está diciendo que la fe es el medio, no el fundamento. Porque si la fe fuese el fundamento o la causa de la salvación, nuestra fe estaría basada no en Cristo, sino en la fe en sí misma. Es decir, nuestra confianza se radicaría en la propia fe, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el fundamento o la base de la justificación? La justicia de Dios en Jesucristo. Sin embargo, aunque la fe no sea el fundamento, es necesaria. ¿Por qué? Porque es el qué, es el medio, hermanos. Es el medio que Dios ha establecido. Es el don que Dios da para llevarnos a la salvación en Cristo. De hecho, si lo notamos, Romanos 3, especialmente estos versículos, le quieren dar un énfasis a la fe, a la importancia de la fe. La justicia que es por medio de la fe. No conozco ni creo que conocer a nadie que haya recibido la justificación sin fe. ¿Ustedes conocen a alguien? No, ¿verdad? ¿Quién puede recibir la salvación en Cristo sin la fe? Si la fe es el medio. Por eso dice la Biblia, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, allí la importancia de la fe, pero nunca lo confundamos, porque eso tristemente puede pasar sutilmente y no nos damos cuenta. Empezamos a confiar y a pensar que la fe es el fundamento. No olvidemos que la fe es el medio, hermanos. Pero entonces, ¿cuál es el objeto de la fe? ¿O quién es el objeto de la fe? Jesucristo, ¿verdad? La justicia de Dios por medio de la fe en. Ese en nos está diciendo el objeto de la fe. La fe en Jesucristo. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el justo, el amado de Dios. Eso es lo mismo que nos dice Pablo en Gálatas 2:26. Vayamos allí brevemente. Gálatas 2:26 o 16, perdón. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿qué dice? Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, ¿qué? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Allí en ese versículo de Gálatas, Pablo está también haciendo un énfasis en esas dos verdades. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley, pero por medio de la fe. De manera que el objeto de la fe es Cristo. Y eso quiere decir que Cristo entonces viene a ser el ¿qué? El fundamento, ¿verdad? Estamos viendo, hermanos, estamos analizando con las Escrituras cómo el Señor salva a su pueblo. Por medio de la fe en Cristo. Solo Cristo. Ahora, sigue diciendo el apóstol, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Él vuelve a mencionar la universalidad del pecado.
su condición caída, lo que vimos. No hay justo ni aun uno. Es como si Pablo de diferentes palabras, con diferentes palabras, quisiera definir la culpabilidad de todos. Por eso él dice, no hay diferencia, hermanos, no hay diferencia entre quién. Recuerden la línea de pensamiento de Pablo, entre judíos y gentiles. No hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia, Pablo? Bueno, porque todos están bajo pecado, lo vimos. Todos caímos en Adán, todos somos esclavos del pecado en nuestro estado original, por cuanto todos pecaron. Esa es una de las palabras repetitivas de Pablo en todo el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron. Porque no solo caemos en Adán por ser nuestro representante, sino por cuanto todos y cada uno de nosotros hemos pecado. No hay diferencia, dice el apóstol. Sin embargo, hermanos, notemos algo también en ese versículo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Así como la culpa y la condición del hombre es universal, la oferta del Evangelio también es universal. Noten las palabras, para todos los que creen en Él. La oferta del Evangelio es libre y universal. No quiero decir que Cristo haya muerto por todos los hombres. No, lo que digo es que el Evangelio, este bendito Evangelio debe ser ofrecido a todos los hombres. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos cuantos crean en Él. Destituidos de la gloria de Dios es otro término que usa la Biblia para referirse a la condición de los seres humanos sin Cristo. Piensa en esas palabras. Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué implica, hermanos? El término en el original quiere decir faltar o padecer necesidad. Esto quiere decir que el hombre está falto de la gloria de Dios o que no puede alcanzar a Dios o como si Dios fuera inalcanzable o como si el hombre estuviese separado de Dios. Todo eso quiere decir destituidos de la gloria de Dios, imposibilitados para tener acceso a Él y no solamente separados, sino también enemistados. El hombre con Dios y Dios con él. Qué panorama tan desolador es, hermanos. Qué palabras, destituidos de la gloria de Dios. Avancemos al versículo 24. Porque allí vemos que la salvación es gratuita. Gratuita. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acá se nos dice algo esencialmente también maravilloso, hermanos. Para alguien que está en esta condición, muerto, destituido de la gloria de Dios, imposible de justificarse por las obras de la ley, no hay nada más placentero y reconfortante que escuchar esta palabra, gratuitamente, gratuitamente, hermanos. Es extraño, pero es así, que lo más preciado, lo más valioso que nosotros podamos recibir, que es la salvación, sea gratis. ¿Por qué digo que es extraño? Porque costó muchísimo, ¿cierto? Costó la sangre de Cristo, pero la podemos recibir gratuitamente. No se puede lograr por méritos, logros humanos, no se puede comprar con dinero, no se puede alcanzar, solo se recibe gratuitamente por medio de la fe. Gratuitamente por su gracia. Es como si Pablo estuviera, ¿cómo se llama esa palabra? O sea, enfatizando con varias palabras la misma verdad. De hecho,
la palabra gracia viene de esa palabra gratuitamente. Somos justificados gratuitamente por gracia. Es como si Pablo usara varias palabras para referirse a la misma verdad, como para que no dé lugar a que pensemos que la salvación sea por gracia mezclado con esfuerzos humanos. Sola gracia, sola gracia. Es gracia, ¿por qué? Porque es lo contrario a lo que tú y yo merecemos. Nosotros merecemos juicio, condenación justa por nuestras iniquidades, por haber quebrantado su santa ley. No merecemos perdón. Dios no tiene obligación de salvarte ni de salvarnos. No merecemos que el injusto sea declarado justo, pero eso es gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, ¿verdad? Porque de lo contrario, dice Pablo, la gracia ya no sería gracia. La gracia no sería gracia. Ahora, seguimos hablando del objeto de nuestra fe, hermanos, Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo, en la persona y en la obra del Salvador. De nada sirve considerar la fe, la gracia, el perdón, si esto no nos lleva a la persona misma de Cristo. ¿Por qué nos puede justificar y salvar Jesucristo, hermanos? Porque es una persona justa, perfectamente justa. Porque dice la Escritura que nunca hubo engaño en su boca. Nació y vivió en santidad. Al que no conoció ¿qué? Pecado. Al que no conoció pecado. Debemos y debes confiar en la persona de Cristo, en su justicia, pero también en su obra. No solamente en la justicia personal de Cristo, sino también su obra. ¿A cuál obra me refiero? A la cruz, a su ofrenda, a su sacrificio, a su muerte, porque allí Él estaba llevando sobre sus hombros la culpa de nuestros pecados, de quienes creen en Él. Él estaba recibiendo el juicio. Eso es la justificación. Esas dos verdades es la justificación. La justicia perfecta de Cristo y su vida, muerte y sus sufrimientos son necesarios para nuestra justificación. Ahora, hermanos y amigos, en este pasaje de versículo 21 al 31 que estamos viendo, hay tres palabras fundamentales y todas tienen que ver con la salvación misma. No sé si ustedes la notan. Una, por supuesto, justificación. Segunda, redención. Y tercera, propiciación. ¿Sí lo notan? Siendo justificado gratuitamente por su sangre mediante la redención, y después dice, a quien Dios puso como propiciación. Tratemos brevemente de definir qué significan cada una de estas tres palabras. Justificación, ya lo hemos visto ahorita. Esta es la palabra clave de todo el libro de Romanos. No sé cuántas veces, lo desconozco, pero sé que está muchas veces la palabra justificación en el libro de Romanos. ¿Se deriva de qué? Por supuesto, de la justicia de Dios. ¿Cómo podríamos resumir en palabras breves qué significa ser justificado? Hermanos, justificación es un término legal. Es una transacción legal o podríamos decirlo judicial. Es una palabra judicial. ¿Qué quiero decir, hermanos? Justificación, prestemos atención a esto, hermanos. Es el acto de declarar justo a un culpable en virtud de los méritos de otro. Eso significa justificación. Declarar justo a un culpable en virtud de los méritos de otro. Significa ser declarados justos
en virtud de no de una justicia propia, sino de la justicia de Cristo, la cual es perfecta. Redención. Redención también tiene que ver con salvación. Sin embargo, redención tiene que ver más con la libertad. ¿Recuerdan que veíamos que todos estamos bajo pecado, bajo el dominio y el yugo del pecado, quienes no están en Cristo, bajo la esclavitud? Que el pecado es el amo y señor. Pues bien, hermanos, redención, ¿qué quiere decir redención? Que hemos sido comprados siendo esclavos del pecado. Hemos sido comprados a precio de sangre, la sangre de Cristo, para ahora venir a ser siervos de Cristo. Imagínense esa escena que pasaba en el Antiguo Testamento, que habían esclavos y venían a comprarlos. Eso es redención. Redención es que el pecado ya no es más nuestro amo y Señor. No que no haya pecado aún remanente en nosotros, sino que el que cree en Cristo ha sido liberado del yugo, del dominio del pecado. De hecho, de esa palabra redención viene la palabra rescate. ¿Se han escuchado esa cuando, por ejemplo, hay secuestros y se usa la palabra rescate? Bueno, viene de esa palabra redención. Cristo es nuestro libertador, nuestro emancipador, podríamos decir. Y la tercera palabra importante, propiciación. También tiene que ver con la salvación, pero la propiciación, ¿qué hace referencia, hermanos? Propiciación es el acto de apaciguar y de aplacar la ira de Dios y satisfacer su justicia. Eso significa propiciación, aplacar la ira de Dios satisfaciendo su justicia. Lo notan en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esta palabra que Pablo usa acá, propiciación, es la misma palabra del Antiguo Testamento, propiciatorio. Es la misma. ¿Qué era el propiciatorio? ¿Recuerdan? El arca del pacto. El arca del pacto, por dentro estaban las tablas de la ley, pero en la superficie había una superficie que era el propiciatorio. Encima de esa superficie estaban los querubines que cubrían con sus alas el propiciatorio. ¿Y qué se hacía en el propiciatorio? El sacerdote sacrificaba la ofrenda y derramaba la sangre en el propiciatorio. De modo que eso es en mente lo que tiene Pablo cuando dice acá, Cristo es nuestra propiciación. En el antiguo pacto, ese animalito, la figura ¿cuál era? Que el animalito que moría en lugar del pueblo, ¿verdad? Para quitar la culpa del pueblo. Es imposible hablar de propiciación sin derramamiento de sangre. Por eso allí dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por eso la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso el Hebreos dice, por la sangre de toros no se pueden quitar los pecados. De manera, hermanos, miremos todo lo que implica la salvación que Dios nos da en Cristo. Y es mucho más. Solo que en Romanos 3 se enfatizan estos tres aspectos. Avancemos al versículo 25, hermanos, de nuestro pasaje. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo nos dice acá que Dios en su gran paciencia pasó por alto los pecados pasados. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Significa que Dios es injusto? No, ¿verdad? ¿Significa esto que Dios olvida pecados y no los castiga? No, tampoco significa esto, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué significa cuando Pablo dice acá,
En su paciencia pasó por alto los pecados pasados. Bueno, hermanos, el apóstol Pablo está teniendo en mente aquí a los creyentes del Antiguo Testamento, a los creyentes del Antiguo Testamento, a todos los que creyeron en Cristo antes de que Él viniera, a todos los que creyeron en la promesa de la simiente de la mujer de Génesis, ¿recuerdan? A todos aquellos que sus ojos, a pesar de manera borrosa, vieron que esos animalitos no podían perdonar sus pecados. Aquellos que también fueron alumbrados en la antigüedad y sabían que ese acto tenía que significar algo más adelante. A los que creyeron sin ver. Nosotros de este lado de la historia creemos hacia atrás, hacia lo que Cristo hizo. Pero hubo cientos de creyentes que creyeron hacia adelante, antes de que Cristo viniera. ¿Por qué pasó por alto? Hermanos, porque estos creyentes vivieron sus vidas y murieron sin que el sacrificio hubiera hecho efectuado en su lugar. Murieron sin el sacrificio por sus pecados. En ese sentido los pasó por alto, o quizás más bien, Dios los pasó por alto, pero de una manera temporal, de una manera temporal. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo y nuestro Señor murió por ellos, allí fueron pagados. Allí fueron pagados. Dios no olvida los pecados en el sentido de que no exista una retribución, un pago. Todo pecado tiene que ser castigado. Y esos creyentes, cientos creyentes del Antiguo Testamento, vivieron y murieron creyendo lo que pasaría. Y cuando sucedió, lo notan, hermano, cuando Cristo murió, no solamente estaba muriendo por nuestros pecados de allí en adelante, sino por todos los que creyeron en Él antes de. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Dios hizo todo esto, hermanos, de enviar a su Hijo, abandonarlo en la cruz. ¿Saben por qué? Porque sencillamente no había otro camino, no había otro sustituto diferente. Hermanos, ¿ustedes creen que si hubiera habido otra forma, otro camino, Dios había enviado a su Hijo a morir? No. Tenía que ser así porque solo Cristo reúne los requisitos necesarios, las condiciones necesarias. No había otro camino para justificar a su pueblo y seguir siendo justo. ¿Me hago entender? No había otra forma de justificar al hombre sin que Dios perdiera su justicia. Por eso dice este texto, a fin de que Él sea el justo, porque esa es la gran pregunta del Evangelio es esa. ¿Cómo puede Dios justificar al hombre sin perder su justicia? Ya que Él es el juez de toda la tierra, bueno, en Cristo. Solo así Él sigue siendo santo y justo y te puede justificar si crees en Él. Por eso es que en el Evangelio también es la sabiduría de Dios, hermano. ¿Cuánta sabiduría hay acá? ¿Tú crees que no hubo sabiduría de Dios detrás de todo este plan? Versículo 27. Hermanos, qué versículo más precioso. Versículo 27. Todo lo que hemos visto hasta ahora solo nos humilla, abate nuestro orgullo. Toda pretensión de justificarnos, de salvarnos a nosotros mismos, queda acá. Nos quedamos humillados. ¿Dónde pues está la jactancia?
porque el hombre no se puede justificar a sí mismo. Hermanos y amigos, al hombre no le gusta el evangelio en su estado natural, porque esto es completamente contrario a su corazón. Al hombre no le gusta escuchar que no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Al hombre no le gusta escuchar que necesita de otro y confiar en otro y que si no perecerá. No le gusta oír esas palabras. Solamente a los suyos este evangelio le resulta glorioso y atractivo. Solamente a los pobres de espíritu, a los que están cansados de llevar su carga y que en vez de quitarla, esa carga crecienta más y más y más, como cristiano en el libro del peregrino. Por tanto, Pablo dice estas hermosas palabras: ¿dónde estás, jactancia? ¿Dónde quedaste, orgullo? Quedaste excluida por completo por el evangelio. Toda confianza en nosotros mismos queda excluida por completo, por la sencilla razón que toda la salvación pertenece al Señor. Por eso Él usa acá esa hermosa palabra que parece contradictoria, pero dice la ley de la fe. Por la ley de la fe se anula la ley de las obras. Y quisiera mencionar esa relación entre fe y las obras porque creo que es importante. Y que si no se tiene en cuenta la distinción entre fe y las obras y la relación que hay entre ellas, hermanos, va a causar muchos problemas en nuestro entendimiento de la salvación y de cómo vemos las cosas. Y eso va a traer implicaciones grandes en nuestra vida práctica también, cuando confundimos o no miramos la relación bíblica que hay entre la fe y las obras. Pensemos en esto, hermanos. Hay un sentido en que la fe y las obras son incompatibles. ¿En cuál sentido? En el sentido de la justificación. Son incompatibles. Sin embargo, al mismo tiempo siempre van juntas. Siempre van juntas. ¿En cuál sentido? En el sentido de la santificación. En el sentido de la justicia, de la salvación, son incompatibles. Pero en el sentido de la santificación, son inseparables. Son inseparables, hermanos. Porque las obras son la consecuencia natural de la justificación por la fe. Por supuesto, las obras no son la causa ni la fuente de la justificación, pero sí es la consecuencia natural de ella. Por eso es que Santiago dice: la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Las obras evidencian la fe. Finalicemos con los últimos versículos, hermanos. Verso 30. Porque Dios es uno, y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pablo, acá, hermanos, sigue haciendo el mismo contraste. Continúa la línea de pensamiento, el contraste entre judíos y gentiles. ¿Notan que él no ha perdido de vista eso? O sea, él está enseñando con claridad el evangelio, pero nunca ha dejado de perder de vista ese gran tema de gentiles y judíos. De hecho, él no lo deja en todo el libro de Romanos, no lo deja. Y acá repite la misma verdad, solo que con palabras diferentes, pero enseña lo mismo. Así como todos están en la misma condición, él dice, todos tienen el mismo Dios. Por eso él pregunta, ¿o es que acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? Ciertamente es Dios de los unos y de los otros. Y es más, va algo más importante aún, hermanos. Este evangelio de gracia es igual por medio de la fe, tanto para los judíos como para los gentiles. ¿Sí lo notan? Es como si Pablo dijera, serán condenados si no creen en Cristo
independientemente si están circuncidados o no lo están. Y de la misma manera, serán justificados si creen en Cristo, independientemente si están circuncidados o no lo están. Y la fe confirma la ley, versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Acá Pablo, hermanos, guarda nuevamente el equilibrio, el mismo equilibrio que mostró en el versículo 20, ¿recuerdan? Para no desechar la ley, él dijo, recuerden, pues la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, acá dice algo similar. Entonces, ¿qué? ¿Invalidamos la ley? Si la justicia es por medio de la fe sola, ¿desechamos la ley? En ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Más bien, la fe lo que hace es confirmar la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que hablábamos al principio. Porque toda la ley anunció esa fe de antemano. Y eso es lo que él va a hacer en el capítulo 4, de hecho. Él va a argumentar cómo la ley anunció el evangelio y cómo la fe ha sido siempre el medio para la justificación. Y va a usar el ejemplo de Abraham para eso. Quiero que acabemos, hermanos, pensando en el versículo 28 y en las aplicaciones. Una hermosa conclusión, versículo 28. Concluimos pues que el hombre no es que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Qué palabras, hermanos, más claras y más bellas y más consoladoras. Es como si Pablo estuviese diciendo, ¿saben qué? Hasta acá todo lo que hemos dicho podemos concluir lo siguiente. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre solo puede ser justificado por la fe, no por obras. Estamos hablando de la sola ¿qué? Este es el texto que nos habla de la sola fe. ¿Lo pueden notar en el versículo 28? El hombre es justificado por fe sin. ¿Qué quiere decir ese sin? Que es sola fe. Sola fe. Terminemos con estas aplicaciones, hermanos. Hermanos, lo que hemos considerado en esta mañana es el Evangelio en su pureza, en su punto más claro, en su punto culminante, en su punto preciso. Pablo fue alumbrado e iluminado por el Santo Espíritu para revelarnos el Evangelio de la manera más clara en su esencia. Hermanos, sinceramente, yo no creo que exista una definición del Evangelio más clara de lo que tenemos en Romanos capítulo 3. No existe. Segundo, si hemos notado en estos pasajes, en estos versículos, acá tenemos el fundamento de lo que se conocen como las olas de la Reforma protestante. ¿Sí lo notaron? La sola fe, lo acabamos de mencionar. También mencionamos la sola gracia. También mencionamos a solo Cristo. De manera implícita está la sola escritura cuando dice la ley y sus profetas. Y todo eso conduce de manera natural a la soli Deo gloria, porque la salvación es del Señor de principio hasta el fin. Tercero, hermanos, la riqueza que existe en Romanos capítulo 3 del 21 al 31 es incalculable, hermanos. Es inescrutable lo que hay acá. Nosotros podemos literalmente pasar nuestras vidas y toda la eternidad y no acabaremos nunca de extraer las riquezas que están en estas líneas contenidas. Nuestros ojos siempre estarán cegados,
viendo borrosamente hasta que el día llegue, cuando el Señor venga, donde podamos ver las cosas en su plenitud. Piensa en esto. ¿Cuántos en el pasado, los antiguos, los creyentes antiguos, ansiaron y desearon ver estas líneas que acabamos de ver esta mañana? Lo anhelaron, hermanos, con su corazón lo anhelaron. Pero ¿saben algo? Esos hermanos de la antigüedad, del antiguo pacto, vieron borrosamente todo, pero creyeron en Cristo. Qué privilegio tan grande tenemos nosotros de tener toda la revelación terminada, completa. Cuarto, hermanos, pensemos en el Evangelio, su mensaje. Es un tesoro sin duda, pero cuando pensamos en él hay una paradoja, porque por un sentido es sencillo, pero al mismo tiempo realmente ahí hay grandes misterios, hermanos. Es simple, todos lo pueden entender en su mente, pero al mismo tiempo es complejo. Sé que parece contradictorio, que parece extraño, pero no lo es, hermanos. Es claro, pero es profundo. No podremos ver el Evangelio correctamente, ni creer en él, sin que veamos las palabras que hemos visto en esta mañana y lo que significan. Miren lo que hemos visto en esta mañana, hermanos. Fe, gracia, Jesucristo, justificación, redención, propiciación, gratuitamente, sangre y justicia. Todo el Evangelio está allí contenido. Y finalmente, te pregunto, ¿crees en este Evangelio? Si te aferras a él, dice Juan, ciertamente vivirás. Pero él también dice, si te rehusas, no verás la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Juan 3:36. De modo que te ruego y te pido, hermano o amigo, que esto no lo asientas solamente con tu cabeza, sino que te ruego que lo abraces con todo tu corazón, que lo abraces, que te aferres a este evangelio toda tu vida, porque tu vida misma depende de este evangelio, como hablábamos al principio, tu destino eterno, hermanos. Piensen en esa escena como si estuviéramos naufragando y nos hundimos y no tenemos nada más a nuestro alrededor a qué aferrarnos, sino algún tronco. ¿Tú qué harías? ¿Te aferrarías a él con todas tus fuerzas? Lo haríamos. Hermanos, eso debemos hacer con el evangelio, porque si no, vamos a naufragar. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias nuevamente ya en este mediodía por este hermoso libro de Romanos y de manera puntual en este capítulo, Señor. Gracias, Padre, por haber inspirado al apóstol para escribir estas palabras y preservarlas de cualquier error. Y gracias, Padre, porque todos nosotros tenemos acá una Biblia en nuestras manos. Podemos ir allí y leerlas con nuestros propios ojos, lo que muchos hermanos nuestros en el pasado no pudieron leer. Pero gracias, oh Dios, porque has hecho un solo pueblo de todas las naciones y de todas las épocas que han visto con los ojos de la fe a Cristo. Hoy, junto a mis hermanos, te queremos dar gracias porque la jactancia ha quedado excluida, oh Dios, y cuando brota de nuestro corazón es mera necedad y terquedad nuestra. Te damos gracias por el evangelio de tu justicia y te ruego que nos concedas el don de la fe y del arrepentimiento, oh Dios. Ayúdanos a aferrarnos
a tu don inefable, ya que podamos ver todas las riquezas de tu gracia, las inescrutables riquezas de tu gracia. Te alabamos, Señor, por este tesoro del Evangelio y porque lo has dejado claramente en tu palabra. Rogamos para que tu Espíritu quiera llevarlo a nuestros corazones, para que nuestras vidas sean afectadas y transformadas. Te alabamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.